nombre es Ariane Donolosier, fundadora del colectivo teatral Mujeres de Fuego, actriz, directora, música, y este colectivo está compuesto por el momento con dos, la verdad, con más que trabajan alrededor. Y este colectivo, nosotros trabajamos la creación escénica desde las imágenes poéticas y con un enfoque de género y también de las problemáticas sociales en general. Y también tenemos el enfoque de formación, pedagogía, donde entra el laboratorio Las Magdalenas, pero igual todo se conecta, ¿no? Todo se enriquece, nuestro trabajo en comunidades enriquece las obras y viceversa, ¿no? Entonces no sé si Ingrid se quiere presentar. Estás ahí, te veo. Listo, ahí ya. Bueno, mucho gusto, yo soy egresada de Bellas Artes. Es para mí un honor estar aquí otra vez con ustedes, porque hace mucho rato no estoy como cercana a los procesos académicos, digamos como desde la escuela. Me alegra mucho que estés allí, Luz, que estés acompañando y guiando a estas nuevas generaciones. Me encanta ver a las nuevas generaciones empoderadas, creando en actividad. Esa es la actividad y no dejarte de crear. Entonces, pues les voy a traer Mujeres de Fuego en el 2017 y antes de eso pues tengo un grupo profesional con el que desde que salí de la escuela he estado, desde hace 16 años he estado vinculada, que es el Teatro del Presagio, con quien hemos desarrollado un elenco de más de 30 obras de teatro, hay como unas 20 en repertorio, y desde hace 6 años consolidamos un espacio cultural, una plataforma para jóvenes artistas, el Espacio Cultural Teatro del Presagio, que está ubicado en Granada, muy cerca de la escuela. Estamos ahí. Y bueno, también feliz porque he visto que hay unos grupos que están ensayando en el teatro, entonces pues la invitación es para que hagan de este espacio cultural un espacio de creación para ustedes, para que lo disfruten, para que podamos llegar a todas las ciudades. Bueno, voy a contar un poco, mi trayectoria para llegar a Las Magdalenas, de donde viene. Bueno, hace años también que hago teatro y siempre también con mucho trabajo en comunidad, siempre trabajé mucho con jóvenes, hasta cuando eran más jóvenes que los jóvenes con quien trabajaba. Desde el teatro y conocí el teatro del oprimido y fue como, me interpeló bastante porque podía ahí integrar el teatro y la resistencia política. Entonces, bueno, fui a Brasil, ahí estudié teatro del oprimido y tuve la suerte de llegar cuando había un espacio que se llamaba Las Magdalenas, ahí en Brasil. Y yo no sabía realmente de qué trataba y me metí en ese espacio y es un taller, bueno, un laboratorio de creación solo con mujeres, y el punto de partida son las opresiones de género. Entonces, realmente me fascinó. Yo no pensaba que tenía tantas opresiones internadas y ahí se salieron como a la superficie. Y yo en este momento estaba viviendo en Perú, trabajaba con jóvenes y siempre sentía que había bastante problemáticas en los colegios, bueno, en la salud sexual, en el machismo. Entonces yo volví a Perú y yo decidí implementar ese proceso de las Magdalenas, pero yo hice un cambio, porque hay que entender que ese laboratorio es una metodología que existe a nivel internacional, que nació en Brasil en 2005, desde ese grupo del teatro del oprimido que se dieron cuenta que en la mayoría de los talleres de teatro del oprimido salía siempre las opresiones de género. Entonces decidieron hacer como un énfasis solo con mujeres. Entonces yo volví con esa base que había aprendido en 2 días y
los volví a mezclar con lo que sabía y volví a hacer como una nueva metodología basándome en las Magdalenas de Brasil. Y bueno, lo que están viendo en la pantalla es el laboratorio que hice con esas chicas eso duró un año. Entonces fue un proceso muy largo, lo que me parece que sería lo más, ¿cómo se dice? Como, no tengo la palabra, pero que sería lo fundamental poder tener un espacio de un año, pero sabemos que es difícil, que ahí tuve la oportunidad de trabajar con una ONG, entonces era mi trabajo trabajar con esas chicas. Fue 3 meses de laboratorio y con los insumos, todo el material que surgió del laboratorio, montamos una obra. Las chicas no eran actrices, ahora sí, hay 2 que después de ese laboratorio se metieron a estudiar teatro, hay una que es como, está haciendo películas. Eran chicas de barrios marginales de Perú, de Lima, de los Arenales de Perú. Y entonces, después, bueno, trabajé unos 3 años en Perú con esas chicas, hicimos gira con la obra y después me pasé a vivir en Bogotá, donde también implementé el laboratorio, pero sobre lapsos más pequeños, ¿no? Como de un mes más o menos, y siempre se termina como con una muestra pequeña, pero no he logrado como hacer un montaje así muy largo, porque como saben, esto se necesita mucho tiempo. Y después me pasé a Cali, a Cali, donde también implementé los laboratorios y donde me junté con Ingrid, y no fue por los laboratorios que nos juntamos, fue porque también a la par del trabajo pedagógico y de formación, tengo mis proyectos como de creación, también que tiene que ver con el género, que se nutren también de esas investigaciones que surgen de los laboratorios. Entonces yo había empezado un proceso de creación de una obra que se llama La Pajarera, Gestos Femeninos de Resistencia, y me junté con Ingrid, y bueno, en el proceso de montaje también yo la invité a ser parte de los laboratorios, para que empezamos a dar laboratorios en Cali, nos fuimos a México, ganamos unas becas también para trabajar en Candelaria. Espera, no, espera. Y entonces, bueno, eso es como la historia, y ahora les puedo como contar más de en qué consiste este laboratorio. Entonces yo no sé yo creo que ustedes en Bellas Artes tienen una materia que es teatro en comunidad y ven teatro del oprimido, entonces creo que está como, saben más o menos de qué estoy hablando, sí, ¿no? Entonces el Laboratorio de las Magdalenas recoge varias técnicas del teatro del oprimido, como el teatro imagen, el teatro periodístico, el teatro foro, y el otro que es de las opresiones internas, que es el arcoíris del deseo. Entonces recoge un poco de todas esas técnicas y también le enriquece con el performance, las artes plásticas, la poesía, ¿no? Dramaturgia, y también la pintura. Y bueno, yo le incluyo, el performance es más lo que yo le incluí, ¿no? Y se trabaja en 5 actos, yo lo llamo 5 actos. Más o menos cada acto dura diría, mínimo 2 sesiones de 3 horas, mínimo. Y claro, cuando hay un proceso de montaje, el último acto dura mucho más. Entonces, el primer acto, nosotros trabajamos un poco las raíces de las opresiones de género, ¿no? ¿De dónde vienen esas opresiones? Entonces trabajamos las imágenes heredadas del pasado que influyen todavía en nuestro imaginario colectivo femenino. Trabajamos desde los arquetipos. Yo trabajé mucho los arquetipos de la mitología griega, también de la religión, ¿no? Judeo-cristiana, que es un tema muy delicado, que es complejo en sociedades tan religiosas, porque ahí desmistificamos las posiciones que se está dando a la mujer, ¿no? Y entonces hacemos paralelos con estas imágenes heredadas con el presente, ¿no? Siempre hay como una ida y vuelta sobre el pasado y lo que estamos viviendo
actualmente. Entonces, bueno, se leen unos textos, de ahí hacemos siempre, cada acto tiene un proceso de creación, a veces individual, a veces es colectivo, en este caso es colectivo, y un análisis, ¿no? Entonces analizamos también lo que estamos proponiendo en escena, entonces siempre hay unas discusiones, yo digo 3 horas de sesiones, pero por ejemplo en Lima eran 5 o 6 horas, era un domingo todo el día porque después las conversaciones son muy, muy largas, y hay que sistematizar todo ese material porque eso sirve después para la muestra o el montaje que uno quiera hacer. Entonces eso es como la primera parte que trabajamos. Después vamos un poco más en el tiempo actual y vemos cómo las imágenes del contexto social refuerzan también ese imaginario femenino. Entonces, ¿cuáles son las imágenes? ¿No? Hablamos ahí de la publicidad, de las canciones, por ejemplo, las canciones infantiles, ¿no? Cómo nos han podido influenciar, el cine. Bueno, ahí hay una amplitud de insumo que analizamos. Y también hacemos unos performance y ahí llegamos a sustraer los modelos, ¿no? Los modelos que nos imponen como mujer, ¿no? En que nos encajan, ¿no? Nos encajan en varios modelos, ¿no? Como la virgen, la madre, la puta, la bruja. Entonces, bueno, ahí hay toda una investigación sobre los modelos o los arquetipos, podríamos decir, ¿no? Y bueno, a veces surgen nuevos arquetipos también de la guerrera, entonces también hay unos modelos positivos que logran surgir, ¿no? Después vamos más en un adentro, ¿no? Como cada mujer después, porque eso puede ser 4, 5, 6 sesiones que hemos hecho ese trabajo y de ahí hay todo un trabajo interno que uno dice, ay, mira, yo me siento identificada con ese arquetipo, o yo siento que estoy actuando de tal manera, ay, yo entiendo de dónde viene, cuál es la raíz, por qué, ay, será que, bueno, entonces hay un poco de reflexión que una se empieza a hacer para llegar al momento de, bueno, yo finalmente quién soy en medio de todas las imágenes que me están bombardeando la sociedad o que mis papás, que mi familia, que la religión, que la escuela, que entonces como con esa reflexión empiezo a posicionarme yo, cómo siento esas opresiones y quién soy. Entonces ese acto se está denominado como autoimagen de la mujer, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes incorporadas? Quién soy, cómo me afecta. Y ahí trabajamos más a nivel individual y trabajamos pintura, poesía, performance. Ahí es muy importante el escrito. Y esos escritos que salen allí nos sirven bastante también para los montajes o las muestras, ¿no? Todos los textos están escritos por las mismas mujeres. Y después de haber pasado un poco la presentación de cada una, cómo se refleja dentro de este mundo patriarcal y opresivo, vamos desmecanizando un poco las mujeres, ¿no? Porque uno se da cuenta que está como el cuerpo mecanizado, los pensamientos mecanizados, y entonces uno empieza como diría desmecanizar estas opresiones. Entonces ahí estamos hablando de realmente cuáles son nuestras opresiones. Entonces ahí diría que es como el acto que entramos más profundo en el teatro del oprimido, porque ahí se trabaja directamente las técnicas del teatro del oprimido, con las constelaciones también alrededor de una. Entonces se hace varios ejercicios de teatro-imagen, teatro del arcoíris del deseo. Y después de todas esas sesiones, vamos al acto 5, que es mujeres actuando, ¿no? Entonces sería donde hacemos la muestra, donde construyamos una propuesta para, si es un taller corto, intentamos hacer como cuando estuvimos en Candelaria, fueron unas 6 sesiones, creo, más o menos.
y logramos hacer muestra en cada uno de los corregimientos donde estuvimos con los dos grupos. Muy rápido, no hubo como una preparación de formar a las chicas un poco más en actuación y en cómo están en el escenario, pero bueno, igual se logra hacer algo interesante y que puedan como hablar de lo que han vivido a través del teatro y del arte, y después siempre hay como un foro de discusión. A veces también en ese proceso se hace un performance en la calle, en espacios no convencionales. Entonces depende de lo que surge, ¿no? Puede surgir algo más performático o una obra, ¿no? Entonces eso es un poco como lo que se trata en el laboratorio. No sé si Ingrid quiere añadir algo sobre eso. O que yo podría continuar sobre lo que nos llevó a los procesos. Pues se podría apuntar que yo desconocía totalmente este trabajo y cuando Ariane me presenta la oportunidad de vivir la experiencia, como que también me cambia el panorama. Es como, es importante de verdad escucharnos, es importante de verdad liberarnos de esas opresiones que están allí, y qué mejor manera que hacer ese viaje a través de las artes escénicas, ¿no? O bueno, de las artes en general, porque como Mariano mezcla, lo cuenta, mezcla la pintura, el dibujo, la poesía, ¿sí? El teatro, la música. Entonces, es un espacio maravilloso que uno de verdad debería regalárselo, ¿sí? Y luego pues como que estar en el detrás de, como en la producción y estar pendiente, entonces como capturar todos esos momentos, recopilar los textos que escriben las mujeres, es para mí un proceso mucho más maravilloso también, porque es como wow, o sea, es demasiado potencial poético que surge de esto, un poco como lo que contaban nuestras compañeras al inicio, ¿no? Realmente estamos encaminadas, estamos en el momento de empoderarnos y poder, digamos, generar cambios significativos en nuestro contexto. Continúa. Sí, entonces, como dicen también las otras compañeras, no, la mayoría de los laboratorios de las Magdalenas se trabajan con mujeres que no son actrices, ¿no? Y que nunca han hecho teatro, nunca se han acercado a procesos creativos, y es muy mágico ver que salen de ellas, ¿no? Porque realmente hay un potencial creador en cada una de nosotras, y no hay que ir muy lejos para encontrar todas esas historias. Y es muy rápido las mujeres que entran en esos talleres, empieza como un vínculo de confianza y empiezan a contar cosas que nunca habían contado a nadie antes, y se sienten reconocidas en la otra. Hay como una cosa de espejo, ¿no? Realmente me veo en la otra, ella también vive eso, entonces hay como, es muy bonito lo que se genera de los vínculos en esos talleres. ¿Qué pasó? Ah, okay. Pues entonces un poco como, eso es como nuestro proceso de formación, y en paralelo tenemos nuestro proceso de creación de obras realmente de teatro, y nosotras trabajamos más desde la metáfora, más desde la imagen. Entonces, por ejemplo, en La Pajarera se hizo toda una investigación con las mujeres del tejido de la memoria en Bogotá. Se recompiló como sus historias, y bueno, mucha investigación documental. Y por ejemplo, de todo de las Magdalenas y haber trabajado en colegios, vimos como, bueno, yo siempre lo sentí, pero cada vez que trabajo con jóvenes lo siento más, que realmente hay un trabajo de educación muy fuerte que hay que hacer en los colegios, desde las opresiones de género. Entonces eso nos jaló a crear la obra que se llama Las Tejedoras del Laberinto. Y como les decía, como se estaba como investigando sobre los mitos. Entonces hay un mito que es el mito del hilo de Ariadna. Entonces, bueno, desmitificamos un poco ese mito, y para hacer un montaje, que bueno, finalmente solo hicimos un video corto, como una obra de 12 minutos, pero la idea es hacer un montaje largo desde la investigación que surgen del laboratorio con adolescentes y jóvenes, porque en esta obra se trata y se va a tratar en el montaje largo de las opresiones como el amor romántico,
los estereotipos de belleza y el control sobre el cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la sexualidad, con el control de la maternidad, y, bueno, todos esos asuntos. Entonces parece un poco que se entrelaza el trabajo de pedagogía con el trabajo de creación escénica que tenemos, es como aparte, ¿no? Y bueno, un sueño sería poder tener un grupo permanente de las Magdalenas, que pueden ahí mezclar, puede haber actrices, no actrices, cantante y todo, bueno, cualquier persona que se quiere juntar y tener un trabajo permanente, ¿no? Sobre las opresiones y poder como movilizarse y hacer trabajo de sensibilización con esas propuestas. Eso es lo que estaba mostrando Ingrid, es como lo que surgió de las tejedoras del laberinto, en un formato audiovisual de 12 minutos, ¿no? Como casi 10 años, ¿no? Y con Ingrid se incorporó recién, hace 2 años que fuimos a México, nos invitaron a México para dar el laboratorio y ella se integró en ese momento, pero yo sí la estoy trabajando hace muchísimos años, hice talleres en varios países y bueno, entonces... Y aquí en Cali, en los montajes profesionales que derivan de ese laboratorio, más o menos, ¿cuántos son? En escena, en nuestro proyecto profesional, sí, somos 2. Ajá. 2 montajes hasta el momento. Sí, y 2 personas que hacemos de todo. Cuando hablan de la investigación que se lleva a cabo para llegar a la puesta en escena, ¿cómo sucede ese proceso de investigación? Que hablabas un poco que hay mucho espacio de documentación, pero cuando dices documentación, ¿es como leer mucho o a qué tipo de documentación te refieres? Bueno, depende como de las temáticas, pero por ejemplo en la pajarera el punto de partida era como los gestos de resistencia de las mujeres, ¿no? Más al nivel político, entonces se empezó como a hacer una investigación, por ejemplo, la pajarera habla de Argentina, de México y de Colombia. Entonces, Argentina, como estábamos hablando de la época de la dictadura, eso fue mucho más investigación documental, entre documentos de instituciones, de derechos humanos, de militantes, videos, volver a ver unas películas también clásicas del conflicto allá. Buscar también audios, por ejemplo, de radio clandestina. Entonces fue más que todo para Argentina, fue más que todo así desde las posibilidades que nos da Internet. México también, pero como yo viajé varias veces, también ahí tuve como acercamiento a unas realidades, entonces más desde la experiencia y también desde unas obras de teatro que vi en México sobre las mujeres de Ciudad Juárez. Entonces, esos fueron también unos aportes. Y en Colombia sí fue más posible, como yo vivía en Colombia, hubo entrevistas, grupos focales con mujeres. En esa época estaba como haciendo unos procesos en el centro de memoria y había unos tejidos de mujeres víctimas desplazadas que se juntaban para tejer. Entonces yo me empecé a involucrar en el tejido, hablar con ellas, tejer con ellas. Entonces ahí empezaron como a hablar de sus historias. Y también, bueno, leí un montón de investigación del mismo Centro Memoria, del violencia sexual en el conflicto, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Entonces fue más que todo así. Y para, por ejemplo, las tejedoras, eso es como más actual, entonces es más mucho desde las experiencias en los laboratorios, porque ahí salen muchas historias de cada participante, entonces se hace un trabajo de sistematización muy, muy importante durante los laboratorios, ¿no? Siempre tomando notas, grabando todas las propuestas y después como ver cómo eso se puede entrelazar para hacer un guión finalmente, ¿no?
igual nosotras nuestra manera de crear es un poco más desde las imágenes y las ideas y los conceptos, más que desde un guión, no hay tanto texto. Entonces nosotros, bueno, vamos a trabajar en el amor romántico, que hemos visto sobre el amor romántico, cuáles serían como las metáforas que surgen de allí. Por ejemplo, en las tejedoras se ven mucho los pétalos de rosas, entonces como sumergido, casi se muere desbordado por ese amor que no llega, bueno. Y realmente esperamos que la pandemia nos bloqueó todos los procesos. Estábamos haciendo un laboratorio justo antes de pandemia que no hemos podido terminar y nos gustaría como empezar a hacer otros procesos en comunidad para recopilar más información sobre las opresiones que viven las chicas, ¿no?